Okay, bro, let's start talking about the big gaps at the opens, because this is what I really want to talk about. Let's do it, bro. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Está comentando Kelvin que quiere comenzar la plática con el tema de los gaps. Ha encontrado algunos procesos para poder hacer match con todos los gráficos. Entonces es lo que estará comentando el día de hoy. Yeah, that's right. So, guys, look at that. What we are searching for after big gaps like that is the synergy between the price and the MAs. So, I mean, when we got a gap, a powerful gap like that, with a follow through, what's really pushing the price up? Since we know that the only thing that can push the price up to break new highs is the power of DMAs of any of the time frames, right? Go on, bro. Comenta Kelvin que debemos de buscar cuando existen gaps tan altos y tan sólidos la sinergia que va directamente vinculada con el precio y con los MAs, con los promedios móviles. Por ejemplo, cuando en este punto y en este gráfico en particular encontramos un gap tan alto y tenemos un follow-through todavía hacia ir en largo, no hay realmente ninguna condicionante que lo empuja hacia arriba más que la potencia de los MAs o de los promedios móviles. Yeah, so in this region here, we are having a push without anything, bro. So there's nothing pushing the price up because DMA is right here, you know. So we know that a reversal is coming, but let me show you how it's so clear in my mind. Because when you got a follow through like that, without any push of the MAs, we know that we are waiting for a higher time frame to push the price down, right? So we start searching for it. So we got a movement in the 1 minute, in the 2 minutes, we got 4 minutes here. And let's say we take this reversal, counting with a Bro, violence down, right? Okay, go on. I'm sorry for the interruption, bro, but are you drawing something or are you Yeah, I showing am. anything? I am. It's not. Because we cannot see anything, bro, in the screen. Okay, let me change it a little bit here. Sorry, bro. Oh, there you go. All right. Can you see now? Yeah, totally. Okay, bro, can you translate this? Lo que está comentando aquí Kelvin es precisamente que podemos encontrar un movimiento con un gap hacia arriba, tal vez ir en largo, pero no esperar tanta potencia hacia arriba. Lo que comenta aquí del gráfico de 1 minuto es que inmediatamente que existe algún fallo debemos de tomar el reverso de esa operación porque no existe tanta potencia hacia el otro lado. Y es ahí en donde estamos. Yeah, so let me change the Epic pen to point to fix. It's better. To fix. Okay. Oh. Okay, guys. So why you're not reversing here? You know, because look at that. We were waiting for the 5 minutes to close, and we know the play is here, right? Because you got a single green bar here, away from the MAs after sharpness, right? You have to imagine that we have a powerful green bar here with a follow through. So we know it's a reversal. And we know that we are waiting for the 5 minutes to help to push the price down. Because when you got a powerful green bar away from the MAs like that, we know that the price is going to reverse if we break the lows. So we have to start searching for confirmations. And that's what we got. We know by breaking the low of this green bar away from the MAs that the price is going to reverse. It's not going anywhere to the upside. Go on, bro. Aquí comenta Kelvin que tenemos un match en dos gráficos, en el de 5 minutos y en el de 1 minuto.
pone no solamente una línea en la gráfica de 2 diciendo que ahí no es donde debemos de buscar precisamente hacer el reverso, porque desde la gráfica de 1 minuto debemos de hacer, unir el cierre del día anterior con el opening del nuevo día y hacer una línea continua, por lo que tenemos que esperar igualmente las confirmaciones y las rupturas en los mismos time frame. Por ejemplo, en los 5 minutos es una barra verde donde debemos de esperar qué es lo que va a ser la siguiente. Entonces encontramos la confirmación de la misma tendencia de reverso en la gráfica de 1 minuto y por ende debemos de reversar en ese mismo fallo, porque no podemos ir más lejos y más arriba. And how do we know that the reversal is working? That's the real key here, right? And I'm showing you, I'm going to show you how deep can we go when we are reversing. So the first step would be touching the MAs in the lower time frames with violence, right? So look what we got here. Violence against the 8MA and a single green bar here. That's an event in my methods that tell us that the confirmation is here, you know? Because we are touching the MAs, the 8MA, and ignoring it. So, okay, go on, bro. Comenta Kelvin que uno de los puntos más importantes en esto es saber si nuestro reverso está funcionando, que es lo más importante. Comenta aquí que en la gráfica de 1 minuto, una vez que vamos en corto, una de las cuestiones más importantes es obviamente encontrar violencia dentro del mismo movimiento en el precio. Entonces, cuando va bajando la acción, se topa con el promedio móvil de 8 y sin embargo la ignora y existe una barra roja que nos marca que la tendencia va a seguir yendo hacia abajo. Yeah, so every time we got violence against the MAs like that, in a single green bar, we'd follow through, show us that the price is going deeper. And every time we make violences like this, we know we need to make several new low faders to reverse, right? And that's exactly what we got here. So look at that. Violence. Single green bar even. Violence. So we know it's not a reversal point, but it's a profit taking location because we are messing with DMAs right at the bounce levels, right? Of the previous movement. Come on, bro. Aquí comenta Kelvin que siempre que encontremos un movimiento que ya reversamos y estamos teniendo continuidad en él, cuando nos estamos acercando en el precio hacia los promedios móviles, tiene que existir barras pequeñas realmente que no representan potencia, sino simplemente como un descanso del precio y después que vuelvan a ser ignoradas para continuar el movimiento hacia abajo. Eso es lo que él está mostrando en el círculo de la gráfica de 1 minuto y la de 2 minutos. Ese círculo con el pequeño descanso del precio y después la continuidad hacia abajo. En la gráfica aquí de 2 minutos, él representa que sucede esa situación, el descanso y luego la violencia, pero es una zona donde debemos de tomar utilidades o ganancias, porque estamos en la zona del 50%, uniendo prácticamente el movimiento desde el cierre del día anterior hasta el movimiento más alto del nuevo día. Entonces, por ende, debemos de tomar esa zona de profits. En la gráfica de 1 minuto, él pone que una vez que hicimos el movimiento hacia abajo, deben de existir distintas ocasiones donde hay fallos para hacer nuevos bajos y es ahí justamente donde estamos. Yeah, exactly. So we have to start searching for a location where we are touching the amazing, the higher time frames that's showing us that it's a really important location to take profits, you know? So look at the 10 minutes here. That's why the price stopped it, you know, guys? But we have to pay. Oh, let me just kill it. We have to pay really attention to that, because if you don't take profits in this location, that's what's gonna happen to you. You know, the EMAs are really powerful, and when we are touching these regions, we have to reverse it back to take some profits to the upside, or at least a bounce. You know, go on, bro.
Aquí comenta Kelvin algo también súper importante, que siempre debemos de estar atentos a todas las gráficas de los tiempos más altos. Ahí está haciendo alusión a la gráfica de 10 minutos porque dice, este es el motivo por el cual el precio se detiene, porque estamos tocando en una caída precisamente el promedio móvil de 8 en una gráfica muy sólida que es la de 10 minutos. Entonces dice, tenemos que siempre tener en cuenta las demás gráficas para poder tomar profits o al menos, si no todo, al menos una parte, porque si no lo hacemos, lo que sucede es que va a rebotar el precio con mucha potencia hacia arriba y eso es lo que está marcando precisamente ahí en la gráfica de 10 minutos. Yeah, so when we are dropping against the MAs like that, and we start to feel at the lower time frames, as lower time frames, I mean the 1 minute, the 2 minutes, and the 5 minutes. There's where you have to be focusing your eyes every time, you know. So when we start doing failures, when we are touching the rising MAs like that and like that, in the 60, in the 30 minutes, in the 15 minutes, in the 10 minutes, we have to start taking profits in looking for reversals, you know. So look at that. Oh, translate this part, bro. Sure, bro. Aquí Kelvin está comentando que siempre debemos de tener en cuenta las gráficas de tiempo que son más pequeñas. Aquí está él haciendo alusión a la gráfica de 1, de 2 y de 5 minutos. ¿Por qué? Porque lo importante es que estas vayan teniendo siempre match en información y que con los gráficos de tiempos más altos también podamos tomar mejores decisiones. Por ejemplo, él dice, estamos teniendo un toque del mismo precio en la gráfica de 10 minutos, pero también podemos darnos cuenta que está sucediendo, por ejemplo, una vela martillo en los 15 minutos. Estamos tocando los promedios móviles en la de 5 minutos, en la de 1 minuto la imposibilidad de hacer nuevos bajos e igualmente en la de 2. Entonces, debemos de estar siempre enfocados en los promedios, en los tiempos bajos, perdón, en las gráficas de tiempos bajos, haciendo de alguna manera match con los tiempos más altos. You see this, guys? It's so important. So let's start practicing so you can understand it better. So we know after a gap like that, we cannot play long, bro. It just isn't worth it because as you saw it in Baba's on Friday, that's right, bro. Yeah, I guess so, bro. We tried it and it Yeah. didn't work, it right? So we have to wait for that. We don't play longs after big gaps like that. We just wait for the reversals or for the bounces to fail inside the DMAs. So look at that. Let's say we take this short here, right? I'm going through the barriers with you guys. So we touch the DMA, failed with a single green bar, boom, we went through DMAs, right? It represents that a touching the EMA in the 2 minutes. We got another single green bar event here, and boom, we go through the EMA, and finally we are touching the 20 here. Okay, so this is a good location to start taking profits because we are touching the EMAs in the 10 minutes and in the 5 minutes, right? We take some profits here as we did. So we have to start looking for failures now to go up. And that's what we got, guys. A movement up. We broke the 20 here. A movement up. And we are bouncing under the MAs, right? Look at that. Boom. Another failure. Tilted towers. Breaking the MAs. Boom. So we are long now. But guys, we are not looking for new highs. We are just looking for anything that show us that the price is going up, or if it's just a bounce or something like that, you know. But we have to play it, and we did it on Friday. Your turn, bro. Sure. Aquí está comentando Kelvin que para
cuando encontramos gaps tan amplios, tan altos, tan sólidos, no vale la pena hacer una operación en largo. Es mejor esperar un fallo dentro de ese mismo movimiento para poder ahora sí entrar con mayor certeza, con mayor seguridad. Entonces, él aquí está representando como si nosotros entrábamos en la gráfica de un minuto después de eliminar esa barra, que existe un fallo en esa continuidad e ir en corto. Él hace alusión que el viernes pasado vimos este tema, quisimos entrar en algún momento en largo, pero no funcionó, así que es mejor esperar ante gaps muy amplios. Entonces, él está representando aquí toda la caída del precio. Encontramos esos círculos que él está marcando porque se detiene el precio porque está haciendo match con los gráficos y topándose los precios con los promedios móviles. Entonces, bajo encontramos las velas pequeñas que son ignoradas después con violencia y sigue cayendo el precio. Entonces, podemos darnos cuenta que esto es una tendencia que está en un buen movimiento. Entonces, justamente cuando estamos encontrando la coincidencia con la gráfica de 10 minutos donde nos topamos con el promedio móvil de 8, es la zona donde dice Kelvin que debemos de tomar utilidades y estar esperando el momento para reversar la operación, porque hemos ido ya muy abajo y estamos en zona de retroceso. Él nos manifiesta aquí en la gráfica de un minuto y en la de 2, cuando el precio se topa el promedio móvil de 20 en la gráfica de 2 minutos, rebota el precio hacia arriba, no puede seguir hacia abajo, entonces van a existir distintos fallos del mismo precio. Entonces lo que se genera aquí son las torres inclinadas o las tilted towers, aquí las marca él en la gráfica de un minuto, y en el momento de la ruptura es cuando debemos de hacer precisamente nuestro reverso, porque el precio ya no tiene potencia y estamos rompiendo precisamente toda esa tendencia horizontal. Yeah, guys, so don't be afraid of your shorts, because when we are going short away from the MAs like that, in the 1 minute, let's say, look at the space here. Look at the space. So at least we are touching the EMA in the 2 minutes. So we start looking to the violences we're doing. Boom, violence. Single green bar. Breaking the lows. Boom. Right? We are crossing the EMA. So we still have divergency here. Space, we're not touching the 20. Yeah. So look at that. Single green bar again. Boom, violence again. We're not breaking these highs without many failures. Guys, do you understand this? Do you understand this, guys? It's so important. You don't have to be afraid in your place. That's what's killing you. And we have to kill it. You don't need to be afraid. You know? Go on, bro. Kelvin está comentando aquí otro punto muy importante, donde cuando tenemos este mismo espacio, este mismo gap tan amplio y existen los fallos en los timeframes, en las gráficas, no debemos de tener miedo. El miedo no puede apoderarse de nosotros para poder entrar a la operación e ir en corto, porque ya ha existido mucho espacio, mucha violencia, entonces es importante que no dudemos y que entremos en la operación para poder estar sorteando todos los movimientos del precio. Dice, tenemos aquí espacio, entramos en corto, se ignoran los promedios móviles con esos descansos del precio, volvemos a tener todavía violencia hacia abajo y es lo que tenemos que estar monitoreando siempre. Pero él hace mucho énfasis en la situación de no tener miedo a subirnos este tipo de operaciones. Let's practice this tomorrow, guys. I'm pretty sure that you are going to understand this. So whenever we touch DMAs with violence like that, right, let's stick to the 2 minutes now. We got a single green bar here. So we know that we were waiting for the 5 minutes to make this play, right? Okay, boom. We broke the 5 minutes. We got space here now, and we touch it. DMA with a lot of violence. Guys, what's the odds of this breaking the highs without bouncing and failing the lows here? 0. There's no chance. It just doesn't happen. Never. Never. I promise you. Trust me, please. So guys, if you want to fight this violence, we have to make this several failures, as you can see. And
Go. Go on, bro. Aquí Kelvin está comentando que en la gráfica de 5 minutos tenemos espacio, tenemos violencia en contra de la misma barra de apertura, entonces no debemos de tener miedo en montarnos. Nos vamos precisamente hacia abajo con violencia, el precio no logra romper y él pregunta aquí que cuáles son las probabilidades de que el mismo precio pueda llevarnos hacia arriba y romper el alto del día. Dice él que verdaderamente ninguna probabilidad, entonces debemos de estar tranquilos en que estamos haciendo la operación correcta, buscando ahora sí la probabilidad de fallo y encontrar la manera de reversar la operación e irnos ahora en un largo. Yeah, so I'm going to show you this in the screenshots I made to give you more security, right? Don't be afraid, guys. So let's finish this one. I'm going to tell you. Violence, failure, right? We still got a little divergence here. We didn't touch the DMAs. So we know that a failure must happen up here, you know? And where is it? Where is it? Oh, here. And the 60 minutes is telling this to us, right? There's nothing pushing the price up here. The divergence is real, but we have to play this long, right? Boom. So there's nothing telling us to kill the trade. We touch it, DMA's here, failure. And the same event here, guys. That's what we need to search for a reversal. Discounted the space in the 2 minutes, right? But the 1 minute is crossing DMAs. So the odds of the bounce hold up here is really higher. And that's what we got, a tilted towers in the 2 minutes. So we are crossing the 1 minute and discounting the space in the 2 minutes. That's telling us a reversal is coming. Oh, that's yours, bro. Aquí está comentando Kelvin que una vez que nosotros nos subimos a la operación en corto y encontramos el fallo en una zona de retroceso, ahí prácticamente mostrándolo en la gráfica de 5 minutos, debemos de encontrar y subirnos a un movimiento ahora en largo. ¿Por qué? Porque puede ser un movimiento amplio y fuerte como el que acaba aquí de explicar. Dice, una vez que tomamos este largo, debemos de manejarlo, pero una vez que el precio está separándose y teniendo un poco de divergencia, el precio encuentra un nuevo fallo, descuenta espacio y vuelve a tocar el promedio móvil dentro de la gráfica de 2 minutos y vuelve a subir. Una vez que estamos en esa zona, precisamente debemos encontrar cuáles son las claves para poder hacer una operación en reverso. Nos pasamos ahora a la gráfica de 1 minuto una vez que llegamos a un alto. El tema aquí es que en la gráfica de 2 minutos el precio cae y descansa precisamente tocando el promedio móvil de 20. Mientras que en la de gráfica de 1 minuto el precio está cruzando totalmente al promedio móvil de 20. Entonces, una vez que el precio vuelve a subir y existe ese mismo fallo, debemos de tomar la operación en un reverso. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que esta operación no vaya a subir un poco más con todos estos fallos en hacer un nuevo alto, son muy altos. Entonces tenemos que reversar precisamente la operación. But we are talking about odds here, right? I'm not telling that the price is not going up here, but if it doesn't confirm that it's going higher, we're going to fail because you got failures here, right? I'm not telling that it's 100%, but we are never going to miss this if we are playing right. So the practice must be like that. So we are crossing the 1 minute. We have to touch the DMAs in the 2 minutes, right? Boom. So it's the time of the 2 minutes to bounce up and fails. So we are going through the 2 minutes, and the responsibility now is in the 5 minutes. Guys, listen to that. It's really important. All right? We go through the 1 minute, go through the 2 minutes. Now it's the time of the 5 minutes. Boom. Bouncing in the 20 here. Bouncing up here. We are going through this 5 minutes. Now we have to look to the 10 minutes. Boom. Touching the EMA.
bouncing up, failing the highs, crossing the 20 here. Same movement here. Can you see it? Bouncing in the 20, failing the highs with tilted towers. Boom. Guys, that's so easy. I'm telling you. Come with me, guys. Go on, bro. Aquí está comentando Kelvin que no se refiere, abre el comentario con que no se refiere precisamente al precio o a la potencia del precio. Él está hablando acerca de las probabilidades, la posibilidad de que el precio pueda subir o que pueda bajar, simplemente viendo cómo se van moviendo los gráficos y él encuentra aquí que existe un fallo precisamente en hacer un nuevo alto. Es ahí donde nosotros debemos de reversar. Ahora, aquí lo que está comentando Kelvin es muy importante, que siempre ahorita estamos observando la gráfica de 2 minutos. Existe en la gráfica de 2 minutos una caída del precio para descansar en el promedio móvil de 20, hacer un fallo para hacer un nuevo alto y bajar. Pero eso lo observamos precisamente también en la gráfica de 1 minuto. Una vez que tenemos esta confirmación, dice Kelvin, ahora tenemos que saltar a la gráfica del tiempo superior. ¿Cuál sería la que sigue? La de 5 minutos. Dice, ok, estamos viendo que el precio está cayendo, descansa otra vez en el promedio móvil de 20, ahora en la de 5 y vuelve a subir. Y dice, ahora, para poder seguir confirmando todos estos movimientos, ahora del 5 saltamos al 10. Dice, ok, el precio subió, volvemos a encontrar este mismo movimiento hacia abajo, descansa en el promedio móvil de 8 y vuelve a subir y empieza a bajar y ahora cruza el promedio móvil de 20. Dice, esto ya ha sucedido en el 10, ahora saltamos a la gráfica de 15 minutos. El precio ha comenzado a bajar desde un punto que toca y descansa en el promedio móvil de 20. En el 20 hace un intento para poder subir el precio, existe un fallo y lo que sucede al día siguiente es precisamente una caída. Y cierra Kelvin el comentario diciendo que esto es fácil, que debemos de acercarnos con él y seguirlo precisamente para este tipo de análisis. Bro, and it's the real key of this, I promise you. It's the best key that exists in the market. And I'm going to show you more examples to give you more security to play this, okay? So let's go. Bro, can I tell you something? Okay. Dago wrote me in private that he is willing to give you the password to his account of Trading Sim, which is a platform in order for you to see the different stocks. And if you want to make any drawing inside the platform, he's willing to give you the password and the username, bro. So you can use it. So it's up to you. Oh, that's right. But I think today we don't need it, bro. Okay. I got the screenshots already. Perfect, bro. For today, we're fine. But let's talk Gracias, about Dago. Gracias de todas maneras. Creo que entendiste esa parte. Comenta Kelvin que está ahorita bien y está cubierto, tienen las gráficas, pero que te agradece de igual manera. Yeah, so let's take some more examples, right? So look at that, bro. Oh my God, I love it. Here. Okay, so let's say we are grabbing this movement up here, right? Oh, look at what we got here. Every time we touch DMAs, we have to go through it, right? So sometimes we bounce down, sometimes not. But look at that. Boom, bouncing down, touching the 20, right? In the 2 minutes, we're doing the same thing. Bouncing down, moving against the 20s, right? And look what we got here, guys. We still need a bounce down to go through DMAs. You know that, right? So we got a failure in the 20, in the 1 minute, and the 2 minutes. And that's the reason of this movement against this. Bro, we played this, remember? This failure here. Yeah, totally, bro. It's beautiful, bro. So we grab at this drop. Now we have to start searching for a reversal. But look at that. When we got, I draw with this to you in an example. When we got a movement without DMAs like that, because DMAs are not pushing it here, right? We got a divergency. We have to reverse it back. But first, we have to touch the 20 like that. I got a drawing for you. I'm going to share you that with you later, guys.
So we touching the 20, we are weakening it right now and trailing the DMAs, right? Now we starting to search for failures. We got several failures here. We know that this wall is really weak right now, right? We are discounting the space between the price and DMAs here and bouncing down with the tilted towers in the 1 minute. And boom. There we go. Go on, bro. Sure. Aquí está comentando Kelvin que nuestra gráfica otra vez nos muestra un gap muy amplio, un gap hacia abajo, y estamos tomando la decisión de entrar precisamente en la gráfica de 1 minuto. Después de la continuidad y la eliminación del alto de la primera barra de 1 minuto, él dice, ok, aquí me subo, vamos en largo. Está subiendo el precio, vemos que choca con el promedio móvil de 8 en 1 minuto, queda un poco el precio e inmediatamente se intenta subir un poquito más y tal vez quedarse cercano a la zona, no rompiendo totalmente, pero cercano a la zona del promedio móvil de 20. Encontramos el mismo movimiento precisamente ahora en la gráfica de 2 minutos. El movimiento va hacia arriba, encuentra un fallo, baja haciendo una vela martillo y sigue subiendo hacia arriba. Marca Kelvin ahí con un círculo la parte de la gráfica de 2 minutos porque dice, esta parte de arriba, pues bueno, no tiene tanto sentido porque no está haciendo presión prácticamente ninguno de los promedios móviles. Entonces, inmediatamente en el fallo que sucede ahí, tenemos que reversar la operación para ir en corto. Dice, ahora, si volteamos a la gráfica de 1 minuto, esos fallos que están sucediendo ahí, nosotros los vemos aquí también en la de 1 minuto, cuando existe ese fallo y tenemos que ir en corto. Entonces, la gráfica baja y dice, precisamente para poder encontrar ahora un nuevo fallo, debemos de buscar que el mismo precio esté rebotando, esté teniendo distintos fallos en hacer nuevos bajos, pero siempre descontando el espacio, siempre tocando precisamente el precio al promedio, a los promedios y para poder después ir en largo. Entonces, nos muestra ahí con un círculo grande que el precio en algún momento baja y sube apenas un poquito para tocar el promedio móvil de 20 y vuelve a bajar el precio. Entonces, comienza a hacer distintos fallos, va bajando en la gráfica de 2 minutos, descuenta el precio espacio del promedio móvil de 20, lo toca finalmente, llega hacia abajo y existe un fallo. Ese fallo dice con el círculo grande, toda esta pared, esta porción del precio es muy débil para romper ahora. Entonces, en el momento de que existe ese nuevo fallo, debemos de subirnos y hacer una operación ahora de reverso y montarnos en este nuevo movimiento para ir en largo. Precisamente encontramos también ese mismo fallo en la gráfica de 1 minuto y es ahí donde estamos. Yeah. So guys, what's pushed the price down here instead of the 1 minute and the 2 minutes? There's nothing pushing the price down here, guys. You got divergency. The DMAs are not even close here, right? So we got a divergency here. And look at that. Let me kill it. So don't go long in the first failure, guys, because we have to discount the space between the price and the DMAs, yeah, the 2 minutes here. So the first touch of the 20 here is gonna kill you if you go long here, okay? Wait for the first touch and a bounce down. And that's what we got. Right at the lows, we got a failure here. Discounting the space, bouncing down, boom, okay? So we got a free space now, guys, to go up. And we start searching for a location to take some profits, right? So the first go here, as you can see, is now the 5 minutes because you got to push here and then we are really close to it. And we see that this wall is weak in the 5 minutes. So we go to the 10 minutes and that's what we got. Boom. Take profits here. Wait for some more or re-add if you got to bounce down like that, right? And we go to the 15 minutes and kill the trade here. That's what we got, guys. And it's so easy. I'm gonna show you this in many examples today to give you more security. Go on, bro.
Aquí comenta Kelvin que estamos en una operación precisamente donde ya reversamos el movimiento y ahora estamos en un corto. Está haciendo aquí alusión en la gráfica de 2 minutos, donde precisamente sería un error hacer un movimiento en largo anticipadamente, esperando precisamente el fallo donde él tiene ahí el círculo en la gráfica de 2 minutos. Dice, ¿por qué? Porque vamos a chocar primero con los promedios móviles y tenemos que esperar a que el mismo precio tengo un nuevo fallo en la parte más bien hacia abajo. Entonces, él dibuja esa línea de hasta abajo donde existe el fallo precisamente en el fondo del movimiento y es cuando podemos reversar la operación hacia un long, hacia un largo. Precisamente él está haciendo el mismo dibujo en la gráfica de 5 minutos, dice, ok, llegamos en un movimiento hasta abajo, donde precisamente el precio ha encontrado un fondo en el bajo del día, existe la imposibilidad de hacer un nuevo movimiento hacia abajo, entonces me subo a la operación en largo. ¿Por qué? Porque esa porción del mismo precio ha debilitado la potencia del promedio móvil de 8. Entonces nos vamos hacia arriba. Y dice, tenemos que encontrar ahora la coincidencia o match con la gráfica de 10 minutos. Dice, ok, estamos en este movimiento, se ha ido hacia abajo, imposibilidad de hacer un nuevo bajo en el día, mayor confirmación para podernos subir en una operación en largo. Él dibuja dentro de la gráfica de 10 minutos ese círculo, pensando y diciendo que esa es una zona para poder tomar utilidades o al menos una porción o esperar tal vez un movimiento que nos permita hacer una adición a nuestra posición. Entonces dice, ese mismo movimiento y ese mismo círculo lo vemos en la gráfica de 15 minutos, que estamos tocando el promedio móvil de 20 y estamos cerca de la toma de utilidades total o parcial. Let's see in other examples. Guys, you're going to freak out now. Okay. Here we go. A follow through. Bro, Okay, can I make a question from Jose Luis? Can I translate it to you, or do you want to answer it until the end? No, come on, bro. Jose Luis is asking about the gaps, bro. To you, what represents in terms of money? How many cents or how many dollars represents to you a gap in order to trade like this with this strategy, bro? Oh, bro, it's not about dollars. It's about location and the space. I don't care if it's $3, $4, or $15. You know, I just want space and location and follow through. That's what I want. Space between the price and the MAs to grab a good profit to the upside here. You know, right at the open. Okay, bro. José Luis, aquí le hacía alusión a tu pregunta y dice que realmente no importan cuántos centavos o cuántos dólares puedan tener el movimiento, sino precisamente lo que él considera como gap es simplemente la ubicación y el espacio que está generando ese mismo movimiento respecto a los últimos movimientos o cómo se generó en el día anterior. Si estás encontrando precisamente mucho espacio, es un gap suficiente para que en cuanto exista un fallo, tú puedas buscar la operación y que puedas ir en contra del mismo movimiento. And bro, he's asking you about another gap, particularly with Twitter on Thursday. I don't know if you have any picture of this story. I don't have the Twitter, bro. José Luis comenta, Kelvin, que no tiene precisamente ese mismo, el gap como para poderlo ver particularmente en Twitter, pero yo, ahorita con todos estos ejemplos, creo yo que te va a quedar más claro. But bro, you can check it. It's the same movement. Don't worry. You are going to see the same movement here. It's all the same. Dice Kelvin José Luis que no te preocupes, que es el mismo movimiento. Estas situaciones se van a repetir, entonces que nos enfoquemos ahorita aquí en el ejemplo. You are going to see the same shit here, I'm telling you. So we took this play here on Baba, right? This is the Friday? On Thursday. Oh yeah, Friday, bro, I guess. Yeah, that's right. So guys, I went short here or long, I don't remember. Oh no, I did anticipation here for a long and I killed it when it was not working. And I took it back violently here when we broke the highs in the 1 minute, to be honest.
here. Oh, so I'm not even afraid of this place, bro, because I know I got space. So we need to touch the MAs at least, you know? And look at that. We are going through the 8 MA here. There's nothing here. So this MA is fake, right? We are touching the 20. And here we are touching the 8 MA in the 2 minutes. I think I took some profits here because this method was pretty new for me, but now guys, you are going to see me making big movements, I promise you. So I took some profits here, and look at that. We got a failure right at the 20. So it was my first go here. Boom. Boom. I took it right here. I nailed this, bro. So I took this drop, took some profits here. Discounted the space, right? Discounted the space. We have a powerful red bar here. Discounted the space. And now I'm looking for a long because this movement was pretty deep and powerful. So I started searching for failures under DMAs. And boom, I went long here and killed the trade when it was not working. And where I did it again, bro? I think it was here. So I kept trying to go long, but I wasn't looking to the higher time frames, guys. Look at that. I was trying to go long too early in this first 2 bars here without waiting for the failures. I will start going long here, but now I understand this, you know. And guys, the next weeks are going to be really, really powerful, I promise you. So we got the failures under DMAs here, and look, bro, fuck. Look at this motherfucker here. Boom. And I grabbed all of this movement here. So we bounced it again, bro. The same movement here. Bro, I'll let you translate this. Go on. Sure, bro. No, it's too much. No, it's fine. Aquí Kelvin está comentando de una operación que él tomó en Baba el viernes pasado. Dice que él había tomado inicialmente una operación en largo prácticamente desde que se hizo la apertura del mercado, pero como vio que no existía ese movimiento tan agresivo con violencia desde un inicio, en el momento que bajó la segunda vela, rompiendo el bajo de la primera vela en la gráfica de 2 minutos, él cortó la operación. Pero dice, yo estaba seguro que esta operación iba a ir hacia arriba, al menos hasta tocar los promedios móviles. Entonces, lo que hizo fue tomar en la tercera barra de la gráfica de 2 minutos, montarse otra vez en la operación en un largo, y fue donde se quedó. Lo que dice aquí es, pude observar que el precio y el mismo movimiento rompió instantáneamente el promedio móvil de 8 en la gráfica de 1 minuto, así que tomé la operación y yo seguí haciendo el tracking del mismo movimiento. Entonces, dice que él toma precisamente las utilidades a la altura del promedio móvil de 8. Toma utilidades mencionando que para él es una nueva versión de trading, pues una nueva estrategia donde él dice que nos promete grandes movimientos con él la siguiente semana y va a estar haciendo prácticamente, pues está buscando hacer un trading más sólido con una mejor administración. Entonces dice, yo tomo utilidades cuando toca precisamente el promedio móvil de 8 porque no quiero ir en contra de la potencia del promedio móvil de ninguno de los promedios móviles. Entonces, él empieza a darse cuenta que el precio empieza a subir y precisamente cuando toca el precio en la gráfica de 2 minutos el promedio móvil de 20, dice, este movimiento al ser profundo debe de tener un cierto rebote. Entonces, lo que él hace es inmediatamente tomar un corto cuando está tocando el precio aproximadamente el promedio móvil de 20 y dice, yo aquí hice un gran trabajo porque lo toma exactamente cuando está tocando y viene el movimiento hacia abajo. Entonces, dice, ahora cuando está yendo el movimiento hacia abajo y se está dando precisamente ese movimiento que yo espero, estoy buscando ahora que la operación vaya a hacer un reverso y tomar ahora un largo. ¿Por qué? Porque el movimiento fue profundo, está conectando el cierre del día anterior con la gráfica, con la barra de la apertura, haciendo una línea completa, conectando el punto, uniendo los gaps. Entonces, dice, ok, ahora voy a buscar el fallo para poder ir en largo. Lo que comenta Kelvin aquí es que él intentó, sin estar observando las gráficas con los tiempos más altos,
ir en largo. Entonces lo que sucediera que entraba en largo, no funcionaba y tenía que cortar la operación. Volví a intentarlo otra vez, no funcionaba el largo y volví a cortar la operación. Entonces, cuando encuentra precisamente en la gráfica de 2 minutos una pequeña barra que está literalmente antes de empezar a hacer el mismo movimiento y rompiendo el promedio móvil de 20, dice, ahí es cuando yo me subo y me voy a la operación en largo con toda la potencia del mismo movimiento porque ya se había rezagado mucho el precio en esa altura. Entonces él vuelve a subirse ese movimiento y toma utilidades precisamente tocando el precio, el promedio móvil de 200 y vuelve a insistir que vamos a ver muchos movimientos con él ahora en este sentido, está explorando este mismo patrón y esta nueva estrategia, pero promete que van a haber grandes movimientos la siguiente semana con él. Yeah, that's right. And let me show you this again, guys. I took this bounce down here. I went through the. I made like 3.6K, guys, with a 50K account with this last movement here. So look at that. We crossed it the 20 here, right? And discounted the space in the 2 minutes. Bounce it up with a tilted towers. Boom, I went short here. I closed at my long position and went short. Look at that, tilted towers, weakening the 20s. Boom. So look at that right now. We go through the 20. Oh, it was in the end of the day, but for sure it was needing the bounce up here. But look at that, guys. We're just discounting the space yet. Boom. And I took all this movement to the 200 here. Do you understand this now? So easy, right? Go on, bro. Aquí comenta Kelvin que después de que el movimiento fue hacia arriba, él lo que está esperando ahora es precisamente reversar la operación porque fue un movimiento amplio, profundo, cruzando el promedio móvil de 200 en la gráfica de 1 minuto y en las de 5 minutos, prácticamente también en la de 5. Entonces dice, ahora lo que tenemos que esperar es que el precio descuente espacio precisamente hacia los promedios móviles. Entonces, una vez que el precio encuentra imposibilidad de hacer un nuevo alto en el día, él empieza a voltear a ver a todas las gráficas que tienen tiempos superiores. Entonces, lo que encuentra primero en la gráfica de 10 minutos es que está prácticamente tocando el promedio móvil de 200. En la gráfica de 15 minutos es prácticamente el toque literal en el promedio móvil de 200. En la gráfica de 5 minutos, la imposibilidad también igualmente de ir más arriba. Entonces, él toma precisamente un corto una vez que se ha hecho la imposibilidad de hacer un nuevo alto y que el promedio móvil los dos promedios móviles están débiles, entonces es cuando se monta y va en un nuevo movimiento hacia abajo y pone en un círculo en la gráfica de 2 minutos tocando el promedio móvil de 200, donde él precisamente corta la operación durante el día. Dice que esto es muy fácil, que espera que todos lo estemos entendiendo porque es sencillo de leer. Yeah, and when you understand this, you are not going to be afraid anymore, you know? You are going to leave this fear, guys, because it's not even hard. It's about the synergy of the movements. And when you understand this, you're not going to kill your trades too early anymore, you know? Aquí comenta Kelvin que precisamente con estos movimientos y con estas situaciones debemos de actuar sin miedo, que debemos de subirnos precisamente a la operación prácticamente sin pensar y actuar conforme a lo que estamos viendo. Entonces, que vamos a encontrar estos patrones en distintas ocasiones. Right, so. Bro, can I ask you a question? Of course. There's a question from Dario, and he's asking about all the reversals that you do during the day. He's asking about the commissions that you pay, and he's asking about if you are always using the alt process and to buy in the market, or if there's any chance that you could buy with the control numbers or anything, bro. Yeah, I'm trying, but it's really hard to me, guys, because when I push the button, it's because I'm looking for something that's happening right now, and I cannot use the control key to place my entries because I have to wait for breakouts. The only way
to use the control keys when we are playing like that, or waiting for a breakout here, you know, or right off the open. The control key doesn't work for breakouts, but for take profits, it's okay. I mean, when we are touching the 20 here, we take profits with the control key, right? Here, Yeah. use the control key, but to take the play, just doesn't work, bro. Ok, bro. Darío, le estaba haciendo la pregunta sobre alt y control que estás mencionando aquí y la respuesta de Kelvin hace alusión que precisamente para los movimientos y los reversos que él toma en su estrategia para las rupturas de las velas, no recomienda, lo ha intentado en algunas ocasiones hacer el control y los números, pero no funciona porque precisamente a veces el movimiento es muy rápido y es muy agresivo. Entonces, dice que para las rupturas y los movimientos, él va a tomarlos y sugiere tomarlos precisamente comprando en el mercado, o sea, haciéndolo con alt y los números. Él recomienda más que precisamente para la toma de ganancias o los profits, que sí utilicemos tal vez el control con los números o con las flechas, porque son movimientos que pueden estar más controlados y no se necesita tal vez tanta presión o que sea un movimiento tan rápido. Entonces eso es lo que sugiere Darío. Thank you, bro. Okay, bro. So let's search for more examples here, right? Yeah. Oh, right here. Look at that. Okay. Here we got the same situation, right? Big gap down. We don't go short here. We just wait for a reversal. So we go long, boom, right? Confirmation in the 2 minutes. Space. The space in the 2 minutes is bigger than the 1 minute, right? So we are touching the D8 here. Failed it. And boom. This red bar here could be a net, and you can be more secure for that because we got a lot of space here in the 2 minutes, right? So if you don't want to go heavy here, you can add powerfully here. You know this AMA is not going to hold. So look at that. We are touching the 20 with violence, right? We take some profits. We still can touch the 20 here, the 2 minutes. So we are looking for a failure now, right? Oh, look at that. Boom. Boom. Right? Look at the 5 minutes, guys. Beautiful. We discounted all the space, so we need to bounce down now, right? Movement and down. A bounce up to the towers, right? Confirmation. Boom. Touch the 20. Confirmation. Boom. And now we have to search for a bounce down or the failure at the lows to go long. Your turn, bro. Aquí comenta Kelvin otro gap muy sólido y muy amplio en SQ. Dice, encontramos más espacio en la gráfica de 2 minutos que en la de 1 minuto. Dice, podemos ir, aquí no debemos de pensar en ir en corto, precisamente por todo el espacio que tenemos, entonces debemos esperar el fallo para más bien encontrar y buscar una operación en largo. Dice, aquí en la gráfica de 1 minuto podemos encontrar precisamente a la ruptura de la segunda vela, ir en largo. Dice, y precisamente ahí podemos ir, si no quieren entrar tan pesados, podemos ir ligeros. Dice, aquí en la gráfica de 2 minutos, como tenemos más espacio, nos da la seguridad y la certeza de que al menos buscaremos ir y tocar los promedios móviles. Entonces, marquen un recuadro en la gráfica de 1 minuto, el primer recuadro que en ese RBI, en esa barra roja ignorada, podemos agregar más hacia nuestra posición. Si no fuimos pesados en un inicio, en la ruptura de esa vela es cuando podemos ir con toda la potencia de la cuenta y que vaya hacia arriba. Ahora, volteamos a la gráfica de 2 minutos, perdón, y dice, ok, aquí el precio empieza a subir y ahora nos estamos acercando precisamente a los promedios móviles. Dice, ahora en la gráfica de 5 minutos vamos a encontrar más posibilidades de encontrar ese mismo patrón porque nos estamos acercando y precisamente existe el fallo una vez que tocamos ese promedio móvil de 8.
Vemos cómo en la gráfica de 10 minutos existen solamente las velas, los remanentes de las velas, así como en la de 15 minutos, pero en la gráfica de 5 minutos es verdaderamente en donde estamos encontrando el patrón de reverso. Una vez que tocamos esos movimientos y descontamos todo el espacio desde la apertura hasta ese mismo momento, en el momento del fallo tenemos que ir en corto para ahora buscar un fallo precisamente en lo profundo y en las zonas de donde está el bajo del día. Entonces, una vez que en la gráfica de 1 minuto estamos encontrando que existen diversos intentos de ir hacia arriba, pero encontramos las torres inclinadas o tilted towers, encontramos ese mismo fallo y es cuando debemos de montarnos a la operación para ahora ir en corto. So we know that we can't go up yet, right? So we have to search for the failure here. We are making a movement down, discounted the space between the price and the 20. We crossed it, the DMAs here, and we got a bounce down here, fading right at the lows. That's the reason to go long, guys. Look at that. Crossing the DMAs, bouncing against this, boom. We go long, boom, right? That's what we got. A big bounce again. So we start looking in the higher time frames. The 5 is doing the same movement. Beautiful tilted towers here, right? Oh, 10 minutes. Oh, we got a failure. Look at that, guys. Pushing down without DMAs. Pushing down without DMAs just to discount the 8MA here. Take profits. You know how easy it is, guys? It's so easy. There's nothing really hard here. Go on, bro. Comenta Kelvin, aquí una vez que fuimos en la operación en corto, debemos ahora de monitorear precisamente la posibilidad de encontrar un reverso y ahora ir en largo. En la gráfica de 2 minutos encontramos que el precio está haciendo un movimiento donde cruza precisamente el promedio móvil de 8 y el promedio móvil de 20 para después nuevamente caer y hacer un fallo en el bajo del día. Es un poquito más claro en la gráfica de 1 minuto, que igualmente hace ese mismo movimiento, sube, cruza los promedios móviles, vuelve a bajar, pero precisamente en el bajo del día es donde existe ese mismo fallo. En la gráfica de 1 minuto hace Kelvin alusión de que en este movimiento o a la ruptura de esa misma vela en el fallo es donde debemos de subirnos hacia ir en largo. Tomamos ese mismo largo y ahora empezamos a buscar algunos movimientos en las gráficas con los tiempos que son más altos, donde pudiéramos encontrar alguna resistencia que pudiera darnos la indicación para ahora reversar la operación o tomar algunas ganancias. Él dice, vamos a empezar a buscar aquí. En la gráfica de 10 minutos encontramos que hay algunas velas, existe esas colas que se quedan nada más ahí y vamos a encontrar un movimiento ahora hacia abajo. ¿Por qué? Porque en la gráfica de 15 minutos estamos teniendo ahora el cruce con el promedio móvil de 8, encontramos ese reverso que hace una línea aquí, Kelvin, en la gráfica de 2 minutos, para nuevamente tal vez subirnos a la operación y estar tomando utilidades en la gráfica de 15 minutos cuando estamos acercándonos o tocando precisamente el promedio móvil de 20. Dice Kelvin que configurando y buscando hacer match con todas las distintas gráficas, esto debe de ser fácil para nosotros porque es un movimiento consecutivo y nos da toda la información para la toma de decisiones. Yeah, guys, so this week, the next week now, we are going to practice this, right? And try to kill the trade that's not working. Because sometimes we are playing against let me kill it here, against DMAs like that, right? We still need to discount the space here because we are going down without the blessing of DMAs here. So it's natural to feel the DMA, to feel it here, right? So let's just practice this, guys. This week is going to change our lives. I promise that. And every week that comes after that is going to be even better. We are really making a good progress here, and the perfection is in our hands. I just need to work on it a little more. Comenta Kelvin aquí que vamos a encontrar la semana siguiente distintos cambios, que esto lo vamos a buscar practicar
Vamos a buscar hacer estos mismos movimientos sin temor alguno. Dice aquí en estos movimientos suelen hacerse de alguna manera sencillos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la gráfica que está haciendo aquí con los círculos en 15 minutos dice, aquí el movimiento subió, pero como no teníamos precisamente la potencia y la ayuda de los promedios móviles, bajó el precio otra vez, pero tenía que descontarse el espacio siempre tocando los promedios móviles. Esa es una de las claves más importantes para encontrar algún reverso y tener las mayores probabilidades para poderlo tomar de forma correcta. El precio debe de estar tocando siempre los promedios móviles. Entonces aquí hace otro círculo precisamente en la gráfica de 10 minutos donde no había prácticamente apoyo alguno de los promedios móviles y es cuando el movimiento se empieza a dar. Entonces, dice Kelvin que la siguiente semana vamos a ver muchos movimientos, que vamos a buscar cortar las operaciones que no estén funcionando. Una vez que entramos, si no están funcionando, lo vamos a cortar y no vamos a buscar ir en contra de la potencia de los promedios móviles. Que todo eso lo vamos a buscar practicar la siguiente semana. Yeah, guys, so pay attention now. You can keep trying, okay? Go along here, okay? You can keep trying. There's no problem. But when you know your plan is not working, get out. Oh, get out here before you hurt yourself and wait for something better. Even if we break these lows and break these highs again, we can go long here again, you know? But you don't need to wait, guys. Kill the trade. Going long again. It's not working. Kill the trade. It's not working. Kill the trade, you know? Do you understand this? Don't need to stay in a trade that's not working. Just wait. We know that this location is important. So we just need to wait for the opportunities to come. We don't need to rush it, okay? Aquí Kelvin comenta que podemos hacer distintos intentos para ir en largo en esa zona, pero dice que de ninguna manera nos debemos de quedar con el trade si no está funcionando. Dice, una vez tú puedes intentar entrar, pero si no está funcionando el mismo movimiento y está regresando la operación, corta la operación. No hay necesidad de lastimarse ni quedarse en ese movimiento. Volvamos más bien a subirnos en el movimiento, en el momento en el que la operación nos marque cuándo puede ser un buen momento, en el momento de la ruptura de alguna vela roja, en el fallo de algún movimiento. Dice, ¿por qué? Porque estamos seguros de que estamos en una zona clave para podernos subir en la operación y no es necesario que nos quedemos en ninguna que no esté funcionando. Entramos y si no funciona, cortamos. Y volvemos a intentar, si no funciona, volvemos a cortar. Precisamente la intención es hacer ese movimiento y generarnos ese hábito. De si no funciona, cortar la operación. I know, guys, you love to be accurate, right? I love it too. I don't like to be wrong. I understand how you feel, but the only way to be more accurate is playing against this and killing the trade, because you will start to understand the higher time frames and finding where you're wrong, you know? You know that if your play is not working in the 2 minutes, it's because it's waiting for something in the 5, the 10, and the 15 minutes, even the 60, you know? That's why. But killing the trades, you start to understand it. Comenta Kelvin aquí que para todos nosotros es siempre muy importante ser certeros y tener esa puntería para poder entrar en el momento más bajo de la operación para tomarlo mejor. Dice Kelvin, a mí también es algo que a mí me movía antes, dice, pero no es necesario estar en ese momento preciso, solamente entrar correctamente. Si no funciona la operación, es mejor cortarla y volverlo a subir porque estamos precisamente en ese mismo momento. Entonces, es más importante hacer una operación correcta que intentar quedarse ahí como necios y que no funcione la operación. Es mejor cortarlo y volverlo a intentar y encontrar precisamente el movimiento cuando se va a dar de forma natural y sencilla. Si el movimiento dice que si no se está dando es precisamente porque la operación o la acción está esperando algunos movimientos que se den y se confirmen en las gráficas de los tiempos más altos, como en la gráfica de 10, de 15 o inclusive hasta la de 60. Pero el punto es ser pacientes hasta que el movimiento se dé e intentarlo precisamente sin lastimarlos. Eso es lo más importante. All right. So guys, can we start with the questions? Do you have any question?
Pregunta Kelvin que, bueno, que considera que es todo y que es el momento de entrar a las preguntas. Las preguntas que quieran hacer, por favor, son bienvenidas. Come on, guys. Questions. Guys, can you see this? Oh my god, it's so fucking easy. Yeah, bro, you know. Bro, we never saw this. That's why I'll never stop searching and studying, guys, because, you know, it was in front of my eyes, bro, and I never saw it. What do you mean, bro? Totally right, bro. There's not even needed another tool, another study set or something like that, bro. You're totally right. Yeah, bro, but I'm really feeling that it's another 10% in my method. We are in the 70% now. We are getting closer to the 100%, bro. We are going to be the best group in the world. Jesus Christ. Let's do it, bro. My God. Está comentando Kelvin aquí que es increíble que en todo este tiempo no había logrado observar estas situaciones. El poderlo tener frente a sus ojos y ahora el tenerlo presente le motiva muchísimo. Que en algún momento estamos ahorita nosotros sentados en tal vez en un 70% de certeza y de puntería con todo lo que hacemos, pero que él espera que en muy poco tiempo lleguemos a ese 100% y que nos convirtamos en el grupo de más alto rendimiento en el mundo. Cortar in el break even. Yeah, bro. If your play is There's not working and going against you, kill it in the first green bar. That, I mean, let's say you're long here. Let me just show you something. Give me a second. Let's say you're long here, right? So your play is not working when you know a green bar right at your play is being taken out by a red. So you kill it right at the location the red bar break the high, the low of the green bar, and if you break the high again, you can go long again, you know? There's no problem, bro. Just kill your trade before you lose money. Understand this? Ok, bro. Está respondiendo Kelvin aquí a la pregunta de Aldis sobre cortar en un break-even. Dice Kelvin, imagínate que tú estás entrando en esa misma vela roja donde puso la línea. En ese momento tú estás en largo, pero la operación no está funcionando. Precisamente el momento de cortar tu operación es cuando la vela verde está siendo eliminada precisamente por la roja. Justo en ese mismo momento es cuando tú tienes que cortar la operación. Y dice, no pasa nada si lo cortas. En el momento que tal vez la siguiente barra verde puede encontrar cortar el alto de la barra roja, en ese momento te vuelves a montar en la operación. ¿Por qué? Porque estás en una zona clave. Así que ese es el mismo momento en el que tú tienes que cortar o subirte otra vez a la operación. And that's what we are going to practice this week, okay? Eso es lo que pide Kelvin que practiquemos en esta misma semana, cortar las operaciones que no estén funcionando. Yeah. Bro, there's a question from Dario. What about the double retracement zones, bro? Double retracement zones? I don't know, probably it's just a retracement, a double bounce or something like that, bro. Well, I don't know, bro. I don't know what's that. Darío, ¿puedes ser un poco más específico con tu pregunta, por favor? Let me answer another one. Kelvin, ¿cuál es la prioridad que les da? Kelvin, ¿cuál es la prioridad que les da a una acción sobre otra para operarla? Bro, Will is thanking, he's really thankful about these meetings, and he's asking about what's your priority to find a good stock, if there's a gap, or do you look for another situation? What's big gaps, bro. Big gaps, and would be better if there's something new of this company, you know? So I think Keto got this information. He's really good searching for gaps, bro, and he's bringing us
good information to start. He's the one who gave this play to us. Let me show you. Oh, this one. He gave this information to us, WDC. We took all this movement up here because of him. So big gaps and news of the companies are the best way to play, bro. And I'm doing I got a part. Oh my god, what the fuck? I got a partner who's making a I think to search automatically for big gaps and news for of the companies and search for the best opens, you know. So really soon we are going to see something really good coming, bro. Ok, bro. Will aquí le estaba preguntando acerca de tu duda y dice que él en lo que busca enfocarse la mayoría del tiempo son los gaps amplios. Esos gaps que pues bueno, dan mucha posibilidad de poder hacer un reverso tal vez en alguna operación y que eso es precisamente lo más importante para él, que está trabajando ahorita con uno de sus socios precisamente para poder tener algunas herramientas que puedan dar información sobre cuáles son los mayores gaps y todo eso y poder tener las mayores probabilidades de éxito y poder montarnos en esas operaciones. Bro, I received a question again from Jose Luis as a private message, and he's asking about a situation with a gap with Twitter. He's saying that on Thursday he realized that Twitter had a huge gap up, but there was a failure. He was trying to find the possibility to go short and then got the position probably around the moving averages. And he's saying that in that particular situation, there was a moving up still by the fact of this gap. So he's saying, what can we do, or what should I do when this situation is not, it is not making the movement as a retracement or as a reversal? It just keeps going up and everything, bro. Okay, give me a second. I want to take a screenshot of this. It was on Thursday. He said. Oh, I can open it. So, oh my god, because I can't go further. Can you see it? I can't go. Oh yeah, that's it, bro. That's it. That's on Thursday. This one here? That one, yeah. Oh, I can see the 1 minute, bro. Oh yeah, you're right, bro. Probably just a 2 minute. Yeah, but I know what you mean, bro. You can see that we are waiting for a higher time frame. We just gotta follow through here, right? We have to wait for our reversal situation. Here we are holding at the EMA. I can't see the 1 minute, but clearly we are holding at the 1 minute here, right? The EMA or something like that. So the real reversal is up here. Even when we got this failure at the 20 is a good location, but look at that. Look at the space here. So any failure at the lower time frames, we know the reversal is coming, right? Look at here. Look at the space, and the violence we are making against the EMAs. Single green bar, you know? It's pretty clear here, bro. Okay, bro. Thank you. José Luis, aquí Kelvin se metió a buscar la operación de Twitter del jueves, pero dice que no alcanza a ver en la gráfica de 1 minuto qué era lo que sucedía en ese día. Solamente vemos los días más altos y precisamente el círculo que está marcando ahí. Lo que él dice es que la intención ahí es precisamente que el fallo real es precisamente en donde está el círculo. Posiblemente debiste entrar en la ruptura tal vez de esa pequeña vela, pero dice lo que aquí está sucediendo es que en el momento de reversar la operación, lo que estaba haciendo la acción era esperar en los promedios móviles. Entonces, por eso fue que se movió arriba. Entonces, recapitulando un poquito de lo que hemos visto en esta sesión, si no funciona la operación, no tenemos que esperar a que vayamos hasta nuestra pérdida máxima del día. Si no funciona la operación, tenemos que cortarla o tal vez reversarla. Entonces dice Kelvin,
Aquí en este punto de arriba hemos encontrado el espacio correcto para poder reversar la operación. Aquí dice, también puedes observar la caída en la violencia del mismo precio en contra de los promedios móviles, encontrando esa pequeña barra donde descansa el precio en el promedio móvil, justo en ese círculo que tiene ahí Kelvin en la de 2 minutos, y el movimiento sigue hacia abajo. Entonces, ese es la verdadera entrada del mismo movimiento. No entrar anticipadamente a esta operación, encontrar si es que está teniendo dificultad para lidiar en contra de los promedios móviles, cortar la operación o reversarla en dado caso para ir en largo y esperar en el momento en el que en las gráficas de los tiempos más altos precisamente sucede el fallo, a ir ahora sí en corto, José Luis. Yeah, because if we're not reversing here, we know that we are waiting for the 5, the 10, or the 15, even the 60 minute, right? That's why we are holding here. Dice Kelvin que precisamente el movimiento o el precio está deteniéndose porque la operación está esperando las confirmaciones en los tiempos más altos. Entonces, en cuanto todo se consolide y haga match, es precisamente el momento en el que debemos de buscar ir en corto. Sometimes I miss an opportunity just because I'm afraid of losing my $100. Any advice? Oh, bro, my advice is to keep practicing and lose your fear. It's a useless tool here, you know. Fear is nothing but a piece of shit that holds your knowledge to go through, you know. Aquí comenta Kelvin que no debemos de tener miedo precisamente en perder algunos cuantos dólares en intentar alguna operación. Precisamente si estamos montados en ella y no está funcionando, es mejor cortarlo y volver a esperar algún setup, algún patrón que nos permita volvernos a montar a la operación y encontrar precisamente el momento para estar en ella correctamente. No tener miedo. Gracias. Darío. Vamos a ver el resultado. Oh, Dario is telling, si cuando la acción falla y vamos de reversa, resulta las veces que solo quieres un doble retroceso para seguir en la dirección que iba en un principio. Yeah, but you mean the double bounce? It's just double bounce, bro. Yeah, double bounces. It's just waiting for the higher time frame, you know. A double bounce is, let me show you. It's this here, right? Right here. Yeah, totally. We are just waiting for a higher time frame to confirm. This double movement here means that it's waiting for the 2 minutes, you know? Totally. Darío, aquí hace Kelvin alusión o respondiendo a tu duda, que precisamente esos dobles rebotes o reversos son solamente tiempos en el que la acción está esperando que se confirmen los tiempos más altos. Entonces, el movimiento que está sucediendo ahí en 1 minuto, en este caso, es porque está esperando que suceda también ese mismo movimiento en la gráfica de 2 minutos. Entonces, es solamente cuestión de esperar y montarnos en ese mismo movimiento, haciendo match con los tiempos más altos. Okay, guys, I think that's it, right? Guys, we're making a powerful progress here. Every week is better than the previous one. Totally, bro, I agree. Menciona Kelvin que estamos haciendo aquí un gran progreso, que cada semana estamos teniendo avances muy importantes. Okay, I think we're done. Right, bro? Yeah, bro, probably. We're done of questions? Any more questions? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, Kelvin comenta para despedirse. Oh, gracias a ustedes, un placer. Guys, it's my pleasure. I guess we're done, bro. Guys, I want to see all of you making profits this week. Okay? Quiere ver Kelvin a todos haciendo ganancias con estas mismas estrategias y técnicas. And make me proud, motherfuckers. I cannot translate that, bro.
Dice que vamos a hacer grandes procesos, mis queridos amigos. Yeah, that's what I say. Yeah, I figured that, bro. Okay, guys, I'm going, right? And we meet tomorrow again, Sure, bro. 10 minutes before the open, baby. 10 minutos antes del mercado estamos aquí, para podernos reunir otra vez en el Zoom. Okay, guys, see you tomorrow, right? I love you all. Thank you very much, bro. Love you guys. Thank you, bro. Gracias a todos. Buenas noches. Abrazo. Bye, good night.